Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos al culto familiar de las 18:30 del domingo 26 de abril. Sean ustedes bienvenidos a este culto. Sean ustedes bienvenidos, nuestros hermanos y amigos y visitantes a este medio de transmisión. Vamos a iniciar nuestro culto con un preludio. Continuemos con nuestro servicio de adoración entonando el himno 408, todos juntos reunidos. Todos juntos reunidos, alabámoste, Señor. A los santos escogidos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tú, Señor benigno, tú perdonas con amor. De alabanzas eres digno, infinito bien hecho. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, por millares celebrado seas en la eternidad. Ahora sigamos alabando a nuestro Dios con el himno 362, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su amor para salvar, más de su gracia quiero ver, más del perdón que puede dar, más aprender, más alcanzar. Más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero de Cristo más saber, más de su santa voluntad, más de su espíritu tener, más de su tierna y fiel bondad. Más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Más con Jesús yo quiero estar en una dulce comunión. Quiero su voz aquí escuchar,
y de ella ser mi posesión. Más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Quiero saber que nunca más el tentador ha de triunfar. Quiero saber de aquella paz que el buen Jesús me puede dar. Más aprender, más alcanzar, más de su gracia quiero ver, más de su amor para salvar. Ahora, nuestro llamamiento a la adoración, vamos a leer la palabra de Dios en el Salmo 138, de los versos 1 al 8. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tengamos un momento de oración. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mis palabras. Salmo 17:6. Señor, saber que tú nos reconoces, aunque somos pequeñas criaturas en la inmensidad de tu universo, saber que no somos ignorados nos llena de gozo, seguridad y esperanza. En este mundo de innumerables ruidos y confusión de voces, pronunciar tu nombre, invocarte y saber que en medio del caos nos escuchas, nos da paz y alegría. Sabemos que tú inclinas tu oído amoroso a quienes te invocan desde su situación humana, desde sus alegrías y sus quebrantos, desde sus satisfacciones y sus necesidades, solos o acompañados, saludables o enfermos. Sabemos, Señor, que nos llamas por nuestro nombre, nos comprendes y nos favoreces con tus atenciones y cuidados maravillosos. Te invocamos, Señor, agradecidos, sabiendo que ya estás presente porque nunca te ausentas de nuestra realidad humana. Abrimos nuestras almas a ti como la tierra sedienta se abre a la lluvia refrescante. Responde a nuestras palabras, Señor, con esa inspiración de tu presencia grata y edificante. Te pedimos que en este encuentro de adoración y culto podamos crecer. Ahora, queridos hermanos, vamos a entonar el himno 535, Loor a ti, mi Dios. Loor a ti, mi Dios, loor a ti, lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo Jesús, loor a ti, Señor, loor a ti. Quiero ser limpio hoy de mi maldad.
vamos a leer la epístola de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2, de los versos 8 al 23. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora vamos a tener la oración congregacional por nuestro pastor Pedro Arcos. Vamos a tener nuestro tiempo de oración. Antes de hacer nuestra oración, quisiera compartirles una porción de la Biblia, que es el Salmo 91, verso 14-16. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El versículo 15 dice, me invocará y yo le responderé. Creemos lo que dice pues este salmo. En esta tarde vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un día muy especial, que es el domingo. Es el día cuando tu pueblo se reúne para alabar y glorificar tu nombre. Te alabamos, Señor, porque aunque en estos momentos no podemos estar en las instalaciones de la iglesia, pero tenemos el privilegio y la oportunidad de reunirnos en nuestras casas.
donde en otras partes pues, del mundo no tienen esa bendición. Somos bendecidos, Señor, porque tenemos la libertad de estudiar tu palabra y de tener pues comunión contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos permites que nos reunamos en nuestras casas. Y queremos pedirte por toda tu iglesia, por todo tu pueblo, por todos nuestros hermanos que se están reuniéndose en su casa, estudiando tu palabra. Y te rogamos, Señor, que aumentes la fe de mis hermanos, que esta situación pueda pasar lo más pronto posible, Señor. Y también, Señor, queremos rogarte muy especialmente por nuestros ancianos y diáconos de esta iglesia. Oramos y damos gracias por la vida de cada uno de nuestros ancianos que todos los días nos están compartiendo tu palabra. Te rogamos que tú los guíes, los instruyas y los bendigas a cada uno de ellos, Señor. Oramos por toda su familia, Señor. Padre, también oramos por la iglesia Verity. Conoces a cada uno de los miembros de esta iglesia. Conoces su vida. Conoces su vida espiritual. Pero queremos ponerte pues en tus manos. Esta semana pues que estamos entrando, que tú nos guardas, pues que tú nos protejas donde quiera que vayamos o donde quiera que estemos, Señor. Oramos también, Padre, por las ofrendas y los diezmos que depositan pues tu pueblo, Señor. Gracias porque tú has sido fiel pues con nosotros. Has sido fiel pues con tu iglesia Verity. Te damos gracias, Señor, porque lo has sustentado a través de tu palabra, Señor. Oramos también por nuestras hermanas que son viudas. Oramos por ellas, que tú las sigas bendiciendo, fortaleciendo, guardando donde quiera que estén o donde quiera que vayan, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das también el privilegio de estar en este lugar. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es tiempo de alabar a Dios por medio de nuestras ofrendas. Dice la palabra de Dios en Proverbios 3 del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Les invitamos atentamente para que los que gusten hacer sus transferencias o depósitos a la cuenta de la Iglesia Verity, los números y la información está en el portal verityar.org. Ahí pueden visitar la página y encontrarán los datos de la cuenta. Gracias, hermanos. Vamos a tener unos momentos de alabanza con la participación especial del coro Netzer.
El mensaje de nuestro Dios en esta tarde por medio de nuestro pastor Pedro Arcos es la necesidad del discernimiento y se basa en el pasaje de Primera de Juan 4 del 1 al 6. Una vez terminado el sermón, vamos a terminar con la bendición apostólica y enseguida entonamos la doxología 432. Gloria demos al Padre. Buenas tardes, pues hermanos de la Iglesia Berit. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en la primera carta de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Vamos a buscar, y cuando ya la tienen, y voy a darle lectura y ustedes sigan pues con su vista. Dice de esta manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando comenzamos a estudiar de la primera carta de Juan, notamos la estructura de este libro. La primera sección empieza en el capítulo 5, en el versículo 1, y en el versículo 5, en adelante. Y la segunda estructura empieza también en el capítulo 2, 18, y la tercera sección empieza en el capítulo 4, donde vamos a meditar en esta tarde. Podemos notar también que hay un paralelo entre la segunda y la tercera parte. Tanto la segunda y la tercera sección explican casi los mismos temas, porque hablan de los hijos de Dios, el amor por Dios y por el prójimo, y una advertencia contra el anticristo. En los primeros versículos de cada sesión, Juan menciona de los anticristos o falsos profetas. Juan exhortaba a sus oyentes de aquel tiempo y a nosotros hoy en día a poner a prueba la enseñanza de los falsos profetas. Y es importante que los cristianos, nosotros, que debemos ser capaces de detectar las falsas enseñanzas y de examinar los espíritus que las expresan. Hace 8 días escuchamos la predicación que fue expuesto por el anciano de la iglesia, Saúl Moría,
nos habló del capítulo 3, la parte final del capítulo 3. El mensaje que Juan nos deja es que debemos amarnos unos a otros. No debemos seguir el ejemplo de Caín, que pertenece a la obra del diablo. Al contrario, nosotros como creyentes en Cristo Jesús debemos demostrar nuestro amor a los hermanos, a nuestros semejantes, y sabemos que hemos pasado de la muerte espiritual a la vida. Juan hace notar que la persona que odia a su hermano es un homicida. Juan nos pone el ejemplo de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Eso nos motiva a seguir su ejemplo. Debemos demostrar nuestro amor no solamente en lenguas, sino con hechos y en verdad. Si imitamos el ejemplo de Cristo, llegaremos a conocer que somos verdaderos creyentes. Si somos como pueblo de Dios, si obedecemos sus mandamientos de Dios, contesta nuestras oraciones, ya que recibimos de Él cualquier cosa que pidamos. El mandamiento de Dios es que creamos que Jesús y que nos amemos unos a otros. Si hacemos esto, la palabra de Dios dice, tenemos comunión con Dios y por medio del Espíritu Santo sabemos que Dios mora en nosotros. El verso 1 del capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan es una persona llena de sabiduría, sabe dirigirse a su público, se dirige en primer lugar a sus oyentes, usando palabras de amor. Juan llama a sus oyentes, dice aquí en el verso 1, dice amados. Esta palabra, amados, encontramos en este mismo libro, en 1 de Juan 3:21 y el capítulo 4, verso 7. Juan tiene un buen tacto cómo pastorear al pueblo de Dios. Advierte a los creyentes en contra de los falsos profetas, en contra de los falsos maestros, y les dice que no deben creer a todo espíritu. Él quiere que se dé cuenta de que hay dos ámbitos espirituales en este mundo. Una de ellas es el ámbito del Espíritu Santo. La otra es el ámbito del demonio. Y el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios, tal como nos dice 1 de Juan 3:24. Pero el espíritu del demonio mora en los falsos profetas que hablan en su nombre. Juan le dice a sus oyentes de aquel tiempo, y nos dice también a nosotros hoy en día, no creáis a todo espíritu, porque aún existe hoy en día los falsos maestros.
Y en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 4, dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Sabemos que no podemos ver a un espíritu, no podemos palpar con nuestras manos. Lo que sí podemos hacer es oír y entender sus enseñanzas. Y esta es la razón como pueblo de Dios tenemos que hacer. Debemos conocer las sagradas escrituras para identificar las falsas enseñanzas. Dice el libro de Oseas que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Cuando Juan escribe pues esta carta, surge por una necesidad. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, parece que algunos cristianos de aquel tiempo estaban comenzando a creer en los falsos profetas que decían que su enseñanza era una revelación del Espíritu Santo. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, exhorta a sus oyentes a distinguir cuidadosamente entre las enseñanzas del Espíritu de Dios y las falsas enseñanzas. No toda enseñanza es una revelación de Dios. Por lo tanto, Juan aconseja a los cristianos a probar los espíritus para ver si son de Dios y a verificar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Dice la Biblia, muchos falsos profetas han salido al mundo. Jesús, en su discurso acerca del fin de los tiempos, Jesús nos advierte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. En los versículos 2 y 3 dice de esta manera, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Juan les da a sus oyentes una fórmula para identificar si un espíritu viene de Dios o del diablo. Habla que si una persona cree abiertamente, que confiesa que Jesucristo, que tiene doble naturaleza, divino humano, ese el profeta es el verdadero profeta de Dios, porque su enseñanza proviene pues del Espíritu Santo. Creemos también que Jesús vino al mundo con su doble naturaleza, que ahora que está en el cielo conserva su naturaleza humana. Jesús dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Todos aquellos que niegan la doble naturaleza de Jesús, ese es el espíritu que no proviene de Dios. No
es de Dios. Tenemos que recordar que Juan se dirige a la iglesia del primer siglo. Nada ha cambiado desde aquel entonces. Hoy en día tenemos el mismo problema. Numerosos maestros y predicadores niegan que Jesucristo es humano y divino. Este es el espíritu del anticristo. Juan ya había comunicado anteriormente en su epístola. En 1 de Juan 2:18 dice, el anticristo viene y aún ahora muchos anticristos han venido. Ahora dice el texto, el anticristo viene y ya está en el mundo. Juan claramente advierte a los cristianos que siempre ha existido los falsos maestros y los falsos profetas. Y en el libro del Antiguo Testamento encontramos numerosos ejemplos. Hubo falsos maestros, hubo falsos profetas. Entonces, Juan escribe esta carta a la iglesia del primer siglo. Pero también es aplicable a cada uno de nosotros. Y en el versículo 4 dice, donde nos explica cómo podemos identificar el anticristo. Lo podemos identificar a través de sus enseñanzas. Dice aquí en el versículo 4 y 5, hijitos, vosotros sois de Dios, habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Es interesante lo que dice, porque mayor es el que está en vosotros. En este pasaje encontramos un contraste entre estos dos versos. Juan, como pastor de la iglesia, y es interesante cómo Juan se dirige a sus oyentes, se dirige y les llama hijitos. Juan se preocupaba por el pueblo de Dios. Juan le pide a la iglesia que debe tener discernimiento, saber identificar el espíritu del anticristo. Juan les dice a los cristianos, vosotros sois de Dios. Es decir, los cristianos nunca debemos olvidar que pertenecemos al pueblo de Dios. No solamente somos un pueblo especial, somos nacidos de Dios y nos llaman hijos de Dios. También somos diferentes de aquella gente que pertenece al mundo. Y encontramos otra palabra que dice, y lo habéis vencido. ¿Qué quiere decir eso? Habéis vencido. En este mismo libro, del capítulo 2, versículo 13 y 14, encontramos la palabra, habéis vencido al maligno. Quiere decir que los cristianos de aquel entonces, ellos han obedecido los mandamientos de Dios y estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y por eso Juan dice, y lo habéis vencido. Nosotros, como hijos de Dios, no nos podemos vanagloriarnos a nosotros mismos. Pero lo que sí podemos hacer es jactarnos que tenemos un Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, mas alábense en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová,
que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En nuestro corazón y mente, nunca debemos olvidar que Jesús ha vencido al mundo, ha librado a su pueblo. Nosotros participamos en la victoria de nuestro Señor. La parte final del versículo 4 encontramos palabras llenos de consuelo cuando Juan escribe: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Recordemos que hay dos fuerzas que se oponen mutuamente, a saber, el Espíritu Santo se opone al espíritu del anticristo por medio de su espíritu. Dios vive en sus hijos y es más grande que el maligno. Él nos mantiene en la verdad de su palabra y nos fortalece para vencer las tentaciones. Los falsos profetas son del mundo, dice la Biblia. Sus principios, sus metas, su existencia proceden de Satanás. Además, sus enseñanzas, opiniones y valores son ateas y anticristianas. Juan evita revelar el contenido de sus discursos. Menciona solamente que ellos hablan, pero los falsos profetas enseñan cosas llamativas, endulzan nuestros oídos sus enseñanzas. El mundo los escucha. El mundo concuerda con la enseñanza de los falsos maestros y de este modo participa en su oposición a Dios. Aunque las fuerzas del maligno rodean a los creyentes en Cristo Jesús, nunca debemos desesperarnos ni un solo momento. Juan reitera la verdad en los versículos 4 y 5. En el versículo 6 dice: nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En estos dos versículos Juan comunica a los creyentes que deben tener confianza en Dios, ya que Dios y su pueblo son uno. Sin embargo, Juan no minimiza con esta certidumbre, con nuestra responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Nosotros, que somos de Dios, hemos recibido del conocimiento de la verdad de Dios. Tenemos el deber de hablar con la gente acerca del Señor y ser sus representantes. Nosotros, los que somos hijos de Dios, proclamamos la palabra y cuando la hacemos, nos oyen todo aquel que conoce a Dios. Juan repite de otra forma las palabras de Jesús. El que pertenece a Dios, oye lo que dice. Podemos ver en Juan 8:37, en Juan 10:27. ¿Por qué oye el pueblo de Dios a los predicadores? Porque los predicadores proclaman la palabra de Dios. Y esa palabra tiene autoridad divina. El pueblo de Dios oye su voz cuando el predicador habla. La gente que no es de Dios no oye la proclamación de la palabra. Ellos se niegan a creer en la verdad. Prefieren, en cambio, el espíritu de la mentira. Acepta también su propia responsabilidad cuando adrede rechazan el llamado del arrepentimiento y la obra en Cristo.
En estos 6 versículos pues, de la Biblia, nos habla que debemos tener el discernimiento cuál es el Espíritu de Dios. ¿Cómo identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas? Solamente conociendo la revelación de Dios. Si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, de su palabra, no podemos identificar, conocer las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Les invito, mis amados hermanos, que sigamos leyendo su palabra, porque esa es la forma y la manera de conocer a nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Te damos gracias porque nos has dejado pues tu palabra. Sabemos que a través de tu palabra podemos conocerte, podemos conocernos a nosotros mismos, podemos identificar las falsas enseñanzas que surgen también pues hoy en día. Y pues permita pues que tu palabra que acabamos de reflexionar, meditar, sea edificación para nuestra vida espiritual, Señor. Te rogamos por tu pueblo, por tu iglesia, que tú los bendigas siempre, Señor. Recibid la bendición, mis amados hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.